Hola, ¿qué tal amigos? Voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar acerca de Eduardo Fuentes. Iba a hacer un video hablando acerca de todas las personas conocidas, entre comillas, que tuve el gusto o disgusto de conocer cuando yo trabajé de periodista. Pero más que nada me gustaría ir dividiéndolo en varios videos, digamos. Si es que alguno tiene éxito voy a seguir, si no, no. Voy a partir hablando de Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes Silva, yo lo conocí, él trabajaba con la doctora María Luisa Cordero, de ahí salió. Él era una persona de origen humilde, pero que se notaba que era de bastante esfuerzo, había aprendido a hablar bien, a modular bien, qué sé yo, tenía conocimientos, digamos, sentido común bastante, conocimiento decente, digamos. Se había logrado formar un background, eh, porque obviamente todos sabemos que es distinto nacer en una cuna de oro o en clase media incluso, que en un sector más popular por la cantidad de vivencia, por muchas cosas que uno de repente ni las valora. O sea, por ejemplo, saber hablar en inglés, pronunciar en inglés, todas esas cosas se van notando, por ejemplo, en el periodismo. Y él fue puliendo cada una de esas cosas. Él es una persona de origen bien humilde, él viene de la legua, digamos. Y tiene una historia, etcétera, familiar, que él más de alguna vez lo ha dicho. Yo en ese momento tampoco sabía mucho, lo conocía, lo cachaba. Eh, Él venía de terminar el programa con María Luisa Cordero en Radio El Conquistador, estamos hablando creo que de año 2003 o 2004. No recuerdo exactamente, a ver, tiene que haber sido 2004, hace 20 años. Y de hecho cuando termina por ejemplo un día jueves, el día viernes me mandan a mí a la radio, después de que salen estas personas. Y María Luisa Cordero no vuelve más en muchos años en esa radio. ¿Por qué? Porque había salido el tema de sus licencias médicas falsas que estaba entregando. Y aunque eso salió en Chilevisión, en la radio le hicieron con stand-by. O sea, le dijeron, mira, no te podemos seguir teniendo en la radio por lo menos durante un año, 2 años, qué sé yo. Fue un periodo, no sé cuánto habrá estado fuera, quizás 5 años estuvo. La cosa es que seguía teniendo bastante relación igual con la radio, etcétera. Yo me acuerdo haber ido a un cóctel, por ejemplo, estoy hablando de la radio del Conquistador. Tengo que haber ido a un cóctel donde estaba ella y ella seguía yendo a cosas del Conquistador, pero no salía en la radio, digo, no trabajaba ya formalmente ahí, no trabajaba ahí, pero seguía teniendo una muy buena relación. Ella como que entendió que la radio no quería arriesgarse a tenerla porque fue una polémica bien grande cuando salió. No sé si mucha gente no se acuerda, fue Chilevisión tenía un programa que era no era de su propia trampa, obviamente era, pero era un programa con cámaras ocultas que salía como wow, la gran cosa. Y metieron a alguien con cámara oculta ahí, que le pedía una licencia médica falsa, trucha, digamos, por estrés, por algo así. Y ella como psiquiatra se la dio. Ahora ella siempre se ha defendido diciendo que ella lo hizo como de buena gente, que en el fondo no era, tampoco es que ella estaba cobrando plata por eso, porque en realidad ella cobraba su consulta y no sé si algo más, pero no era como que ella lo hiciera por plata, y eso es verdad, digamos. Cobraba la consulta y algo más, no sé, no recuerdo exactamente, tampoco quiero meter las patas porque además yo tengo una buena impresión de ella, ¿ya? Y yo sí le creo cuando ella dice que ella lo hacía más que nada por buena gente, porque había gente que estaba muy estresada y bueno, ahí tirando licencia, ¿ya? Estoy haciendo la larga, pero es para darle contexto a la historia. Entonces, Eduardo Fuentes quedó guacho, porque él hacía el programa con la María Luisa Cordero. De hecho, él empezó a hacerse conocido ahí, en ese programa. Ahí ya estaba en televisión, pero solamente él daba el tiempo en Mega. En Mega. Y era como chistosito, como que le ponía ahí su sabor, pero salía, qué sé yo, lo que dura el tiempo, el informe del tiempo, que sé, 2 minutos, 3 minutos, una cosa así. Pero siempre ahí poniéndole como enjundia, tirando algún chistecito, una cosa, tratando de destacar. Claramente se le notaba que era una persona con hambre de triunfo, con hambre de gloria, lo que está bien, todo eso está bien. Pero
eso no significa que tú tienes que comportarte mal. Y ahí vienen las críticas, ya, de lo que yo lo conocí y lo que pasó después. Yo trabajé aproximadamente 2 años con él, en la misma radio El Conquistador. Yo conocí incluso a su ex señora, que ella no trabajaba en El Conquistador, trabajaba en otra radio. No me acuerdo exacto en este momento el apellido, pero era una periodista más o menos joven, quizás mayor que yo, pero no tanto mayor. De apellido, uy, no me acuerdo el apellido de ella. Ella trabajó en Chilevisión, ella trabajó también y trabajaba en una radio, pero trabajó bastante tiempo. De hecho, ella era la periodista, la única periodista que está en un programa como de debate que tenía Iván Núñez. El termómetro puede ser. Y ella era notera, salía, hacía información, iba a sacar cuñas, qué sé. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de la señora. La señora era un encanto, muy bien, decente, qué sé yo. Era de derecha. Como si tuviera alguna importancia, pero sí, uno va cachando a la gente como es. Yo, cuando empecé a trabajar de periodista, me di cuenta que el 90% de los periodistas eran zurdos. 90%, no estoy mintiendo ni exagerando. Incluso los que trabajaban para medios de derecha. Yo siempre fui de derecha y tenía convicciones súper claras, porque había estudiado por distintas cosas. Y no voy a decir que chocaba con todos los periodistas, pero sí tenía ahí una cierta animadversión, por decirlo así, con varios de ellos. Ya. Incluso algunos, como digo, que trabajan en medios de derecha, como el Mercurio, tenían periodistas zurdos. La Tercera también. La agricultura, no sé. La agricultura quizás no. Tampoco es que fueran gente derecha, pero de la agricultura yo creo que se cuidaba un poquito más en ese lado. Un poquito más en ese lado. Pero por ejemplo, gente de la cooperativa era muy zurdo, muy zurdo. Incluso la cooperativa en sí como radios de centro izquierda, yo diría. Pero los periodistas que tenían eran ultra izquierda. O sea, eran terribles. La gran mayoría de ellos, por no decir todos. Como digo, los del Mercurio, la Tercera, casi todos, prácticamente todos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues me fui en la ola. Recapitulando, Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes, yo trabajé 2 años con él en la radio El Conquistador. Al principio me llevaba bien, yo creo. Tampoco demasiado bien, porque lo empecé a cachar así como medio... No voy a decir turbio, pero era una persona... Es la típica persona que es arribista, pero demasiado. Al punto que yo siempre he dicho que no considero algo tan malo ser arribista cuando lo haces bien o cuando tu finalidad es tener un mejor estilo de vida, que sea, surgir socialmente, por decirlo así. No me parece eso per se malo. Pero sí cuando ocupas artimañas que ya son feas. Y que quizás la gente no las nota. Pero tú cuando lo conoces y convives el día a día, trabajas todos los días con él, ya vas notando ciertas cositas, que van más allá del arribismo, sino que te convierte en un trepador, que es ya otro término. Una cosa es ser arribista y otra cosa es ser trepador. Y este compadre era perfecto trepador. Además le hacía las patas a los molfinos son los dueños del Conquistador. Era un patero, pero tremendo. Incluso con Don Joaquín, que Don Joaquín a mí me tenía bastante buena. Don Joaquín era una persona bien de derecha. Yo acabo de decir la verdad, si no tengo por qué andar ocultando cosas. Don Joaquín era bien así, por decirlo así. Los hijos no tanto. Los hijos eran un poco más centristas, qué sé yo. Uno no y uno sí. Después tenía un sobrino que era César Molfino, que estaba a cargo de la radio, que era como demócrata cristiano, entre DC y RN. Una cosa así bien centrista, lo más centro que hay. Ya, creo que estaba más cercano a RN, pero era muy de la línea, digamos, la centro derechita, como lo que ahora sería Evópoli o la misma UDI al día de hoy. Pero en esa época la UDI tenía otra, era un poco más recta, pero era RN en su cercano a RN. De hecho me acuerdo que le prestaban el helicóptero no, nada que ver, no. Bueno, eso es una historia que voy a contar otro día. Bueno, el tema es que Eduardo Fuentes, claro, yo le empecé a cachar como actitudes de trepador. Primero, arribista, que como digo no me parece tan mal, pero trepador. Siempre le hacía las patas voy a decir al viejo Molfino con cariño, a don Joaquín Molfino.
al viejo, el mayor, al fundador de la radio, que como digo era una persona bien derecha, con ideas bien claritas, y frente a él Eduardo Fuentes era lo más de derecha que hay. Pero después tú veías a Eduardo Fuentes en la tele y decía otras cosas. Y después uno lo veía años después y decía cosas totalmente opuestas. Y después uno lo veía para el estallido social y ya parecía un comunista, un octubrista el weón. Así son los perros, pues weón. Así es la gente sin principio, ¿ya? Porque yo incluso puedo respetar más a Cavada. Cavada es un saco wea, en mi opinión. Pero es un tipo que siempre se ha mantenido más o menos en la misma línea. Más allá que antes no opinaba tanto política, pero opina más, pues se ha mantenido, ¿ya? Yo lo detesto Cavada. Pero es más respetable la gente que mantiene una línea que la gente que es absolutamente acomodaticia. Y ojo que Eduardo Fuentes el 2019 era octubrista, pero ahora no es octubrista de nuevo. O sea, si ustedes escuchan lo que dice ahora, es muy distinto a lo que... Y el archivo, para eso existe. Se dice no resistió archivo. ¿Ah? Y eso es lo que yo siempre le comento a toda la gente cuando me preguntan por otros youtubers, por gente relacionada. Yo al único que le pongo ficha es a Johannes, porque Johannes dentro de todo no se ha vendido tanto, no ha cambiado tanto. Pero todos los otros, de caspa abajo, todos. Y los periodistas también. Como digo, incluso es más respetable la gente que ha sido toda su vida comunista, por ejemplo. Como la Alejandra Valle, que yo tampoco la soporto, me carga. Tengo uno de los videos más conocidos de este canal hablando con Chavi y Stingo. Pero es gente que por lo menos tú sabés que para dónde va. Tú le veis el rumbo. En cambio, gente como Eduardo Fuentes es todo lo contrario. Si Boric es un voltereta, este weón es 100 veces voltereta. Pero 100 veces. Ni siquiera es un voltereta porque no tiene posición ninguna. No es que se dé vuelta. Dice lo que la gente quiere escuchar en un momento determinado y pum, eso lo dice. Y no debería ser así, por último que fuera como los antiguos animadores tipo Don Francisco que nunca se mojaban el potito, ¿no es cierto? Porque claro, eso era el estilo antiguo seguramente, y eso es más digno. En vez de opinar sin fundamento, solamente diciendo lo que la gente quiere escuchar, en vez de hacer eso mejor te quedas callado y decir no hablo de política. Como todos los antiguos de la tele, etcétera, de los años 60, 70, 80, hasta los 90. Incluso hasta el 2000, yo creo. La modita de que se empezaran todos los rostros a banderar políticamente es de relativamente reciente. Yo diría no tiene más de 10, 14 años. Pero bueno, retomo. Eduardo Fuentes además era mal compañero. Era mal compañero, no tanto conmigo, porque igual estaba como en un escalón más arriba que yo, entonces tampoco tenía que ser bueno conmigo, más bien mandaba. Pero fue muy mal compañero con el Guatón Zárate. El Guatón Zárate es otra persona con la cual yo puedo tener muchas discrepancias políticas al día de hoy, pero yo sé que es un poco mejor persona, o sea, es una persona un poquito más recta que él, ¿ya? Porque Guatón Zárate es como el número uno, el emblema del cambio climático, que todos los días dice esa wea en Canal 13. Es un gordito que es chileno pero tiene acento colombiano, porque vivió muchos años en Colombia y hace noticias internacionales en Canal 13 hace como más de 20 años. Y dentro de todo lo hace relativamente bien. Como digo, no me gusta a mí, es muy progre, etcétera, y incluso personalmente es así. Pero él no tiene un discurso que haya cambiado tanto. Ha cambiado, pero no tanto. Lo de Eduardo Fuentes es patético. Es patético cambiar siempre, weón. Ni Sebastián Izquierdo acá en internet hace eso, weón. Ni Paralelo 33, toda esa gente. Ni siquiera ellos son así porque Eduardo Fuentes es una weá inconstante, no tiene sustancia ninguna. Bueno, pareciera que estoy odiándolo. Pero eso es lo que uno conoce. Y además, lo más gracioso es que yo todas estas conclusiones las saqué hace 20 años, mucho antes del estallido, mucho antes de que cambiara y se diera vuelta y se diera vuelta. Todo eso se notaba desde el principio. Lo que pasa es que no era tan conocido y la gente le tenía buena. Oh, este cabro que es nuevo, este cabro que es chistosito. Sí, hay que reconocer que tiene muy buen sentido del humor, mejor que yo. Muy rápido, muy chispeante, es como un Álvaro Salas en la vida real, ¿eh? Es muy ocurrente, muy chistoso y se va ganando la gente de esa manera también. Y fue, por último, lo último que me queda hablar de él, si es que me acuerdo más cosas, quizás haga otro video, quizás no, tampoco vale tanto la pena hablar de él, pero de lo que sí me acuerdo es de cómo fue con la doctora Cordero, y fue un maricón de mierda, esa es la verdad. Porque la doctora lo amaba, weón.
yo soy testigo de eso. La doctora lo protegía, porque además en el programa que tenía la doctora con Eduardo Fuentes, antes del 2004, digamos, antes que echaran a la doctora, Eduardo Fuentes se mandaba sus cagaditas, sus chistecitos pasados para la punta, digamos, en una época en que la radio era más formal que ahora. Y la doctora siempre lo protegía, siempre le ponía la fianza, digamos, y al final todos terminaban queriéndolo, el weón. Por la doctora también. La doctora lo encontraba genial, lo subía, siempre hablaba de él, iba a la tele y hablaba de él. O sea, la doctora tiene harta influencia en el éxito de la carrera de Eduardo Fuentes. Y el weón fue un desagradecido de mierda porque apenas tuvo así un poquitito de poder, como buen roto, weón. ¿Queréis ver cómo son las personas? Dale un poquito de poder, un poquito de plata, weón. No hay nadie más cruel que un pobre que tiene un poquito de plata. Bueno, no se puede generalizar, pero puta, ese es un dicho, y es un dicho que existe en otros países también. Queréis ver la crueldad personificada, dale plata a una persona que siempre ha querido tener y que nunca ha tenido. Y ahí vaya a ver cómo es verdaderamente. Porque en una de esas la persona es buena, pero en muchos casos la persona demuestra verdaderamente ser los sátrapa o hijo de puta que es, teniendo 3 pesos más. ¿Ya? Y en este caso, cuando Eduardo Fuentes sintió que mediáticamente estaba por encima de la doctora, estoy hablando hace unos 10 años, una cosa así, un poco más, mucho después de que yo dejé de trabajar con él, el weón empezó a hablar mal de la doctora, empezó a atacar a la doctora, y después hubo como una reconciliación, que creo que Julio César lo llevó a reconciliarse, no me acuerdo mucho, porque igual no seguí mucho eso, digamos. Pero después yo lo que sé es que la doctora lo mandó a la cresta ya definitivamente, dijo este huevón. Y creo que le dijo piojo resucitado, no sé, una cosa pero muy parecida a lo que yo estoy diciendo desde el principio en este video, porque efectivamente el huevón es así. Y como digo, yo no tengo nada en contra de la gente que quiera superarse socialmente, que haya nacido en la pobreza, que quiere morir en la riqueza o por lo menos en la clase media. Eso está bien, me parece bien, es algo sano el capitalismo, pero ¿cómo lo haces? No es el qué, es el cómo. Y el cómo fue muy feo, weón. Porque una cosa ya es ser revista, que puede ser medio estéticamente feo, pero otra cosa es ser trepador. Y ser trepador es lo peor del mundo. En las minas, en los hombres, en todos. Y bueno, estoy hablando mucho, weón. Me salió más o menos larguito el video, pero bueno. Si a alguien le interesa, yo creo que lo voy a subir igual. Gracias.